las directrices, las políticas, los lineamientos, las campañas. Las mujeres hablan de todo: comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M Comunicación es por mujer. Comenzamos. Este proyecto de podcast para el Semillero de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Y es un gusto para nosotros pues tener una invitada como tú el día de hoy, comunicadora social, periodista además, especialista en gerencia empresarial, magíster de administración de la Universidad Santo Tomás, además de eso, una experta pues en todo el tema de Google Ads, Facebook Ads, generación de contenido, redes sociales, y pues también experta en consultoría, así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Iván. No, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, dentro de este proceso que nosotros hemos desarrollado, de la investigación que estamos desarrollando respecto a las variables de comunicación estratégica, pues hemos desarrollado un par de encuestas y asimismo tanto para las organizaciones con las que pues hemos tenido la oportunidad de colaborar, como para los colaboradores también, ¿no? De las cuales pues hemos obtenido unos resultados y hemos registrado unas respuestas que queremos compartir contigo precisamente para tener ese feedback, esa opinión de un experto. Así que bueno, sí, sin más preámbulo, voy a iniciar con esa primera pregunta y es, eh, dentro de la comunicación interna, nos comentábamos sobre los hallazgos que encontramos, está dirigida sobre planes y estrategias y pues está percibida por los colaboradores como muy, solamente ellos planean y ellos solamente hacen, los jefes, la alta dirección. Y en muchas ocasiones pues no existe como esa relación entre los colaboradores, la dirección, porque precisamente los colaboradores sienten que la dirección está enviando un mensaje totalmente distinto y no es el mensaje que ellos están recibiendo. Si no se cuenta con esa claridad del mensaje en este caso, ¿qué tan importante es que la comunicación también propenda ese contacto, la reciban de forma adecuada y que ellos sientan que están teniendo pues ese contacto con la alta dirección? Claro, no, tú bien lo has dicho, es una necesidad de las organizaciones en sus áreas de comunicación impulsar esa comunicación ascendente, esa comunicación que viene de abajo hacia arriba, porque estamos acostumbrados al flujo descendente, lo que tú estás mencionando, las directrices, las políticas, los lineamientos, las campañas, pero muchas veces esas campañas, esos lineamientos no tienen la recepción y la apropiación adecuada porque la gente lo siente lejano. Entonces sí es estratégicamente importante que los departamentos de comunicación, las áreas de comunicación, las oficinas de comunicación, integren, escuchen, hagan lo que yo llamaba cuando trabajaba en organización la reportería interna, y entiendan esas necesidades de comunicación, involucren a las personas que están en los niveles, digamos, que de esa pirámide que conocimos organizacional, de los niveles de abajo, o sea, conocer qué es lo que quieren ustedes aportar, qué les gustaría conocer, saber y cómo, porque a veces nosotros como oficinas de prensa o de comunicaciones, no es de prensa, de comunicaciones, asumimos unas formas y escogemos unos canales y unos medios y unos mensajes que no tienen la aceptación y la apropiación porque no están bien dirigidos al público. ¿Por qué? Porque no se ha escuchado. Entonces ahí es fundamental el diagnóstico, de donde parte, digamos, que toda la estrategia de comunicación en cualquier ámbito. Conocer ese estado de la comunicación, conocer ese público que necesita y vincularlo en ese proceso. Es fundamental y necesario, porque si la comunicación es en doble vía, ¿no? Es participativa, no puede ser unidireccional. En ese caso te pregunto también, ¿deberían establecerse o modelos de acuerdo a la organización a la que se dirigen? Modelos, por ejemplo, para una pequeña empresa, para una gran empresa, y se deben desarrollar antes de presentar esa información. Claro, digamos que hablar de un modelo sería como estandarizar, y considero pues ya muy a modo
opinión personal, que pues, la comunicación es única en cada organización, ¿sí? Digamos que puede haber como un lineamiento, ¿sí? Como lo que tú llamas un modelo a seguir, pero la aplicabilidad, la adaptabilidad depende de cada organización. Que sí es importante que toda organización grande, mediana, pequeña, multinacional, transnacional, tenga un plan de comunicación, conozca sus necesidades de comunicación y genere unas estrategias para intervenirlas, para impactar su público, interno, externo, bueno, en todas las direcciones, ¿no? Porque no solamente pues hablamos en esa comunicación interna con nuestros empleados, sino que hay muchos más públicos que tenemos internos que es importante tenerlos ahí como en el radar y tener una estrecha relación. Entonces sí es importante, no puede ser un modelo único, digamos que como que aplicable a todas las organizaciones, pero sí, cada organización debe ser juiciosa y organizar a partir de sus características un modelo, un plan, bueno, como quieran llamarlo, para ejecutar esa estrategia. Sobre esto, ¿serían entonces necesarios protocolos para el manejo de esos procesos comunicacionales antes de realizar ese modelo, antes de que la organización se plantee nosotros, estos son nuestros objetivos y este es el modelo que queremos llevar a cabo? ¿Sería necesario que tuviesen algún protocolo previo para realizar ese manejo del proceso de comunicación? Yo pensaría que el protocolo viene después. Tú defines, o sea, tu diagnóstico, defines tu estrategia, defines tus acciones de comunicación y a partir de esas acciones y de ese objetivo que te has fijado, te planteas los protocolos, ¿no? Que ya es como esa guía, como esa ruta ya más práctica. Pero primero viene lo estratégico, ¿no? Sí, son importantes, pero creería que son posteriores. Partimos de un diagnóstico, esa es la base. Parto de un diagnóstico, conozco la situación, defino unos objetivos y a partir de esos objetivos determino unas estrategias y desde esas estrategias unas acciones, unas actividades, unas tácticas con unas metas, con unos indicadores y bueno, todo lo que ustedes ya saben que es pues la comunicación en las organizaciones, pues, la parte como de gestión de la comunicación de las organizaciones. Precisamente sobre estos procesos, sobre determinar los diagnósticos, las estrategias y a partir de ello continuar con los protocolos y los procesos. ¿Hay alguna relación de ello con la actividad comercial o económica de la empresa? Digamos, en qué cambia eso dependiendo de lo que realiza. Total, total. El comunicador debe entender muy bien el negocio casi que igual o más que el gerente, el CEO, para poder comunicarse asertivamente, efectivamente. Debe, o sea, conocer también y sobre todo, más que conocer, perdón, entender el negocio para poder generar ese discurso. Claro, debe también conocer cuáles son esas metas financieras, porque es que a partir de esa proyección que tiene, esa proyección estratégica que tiene mi organización, yo oriento la comunicación con mis diferentes públicos, aliento a mis empleados, le genero confianza a mis clientes, mantengo una relación importante con mis vecinos, entonces es fundamental base encontrar, o sea, la comunicación no puede ir por un lado y los objetivos o la estrategia de la organización por otro, tienen que ir siempre los dos juntitos. En ese sentido, nosotros como comunicadores, quienes estamos ya a puertas de generar todos estos procesos como profesionales, quienes estamos ya ingresando al mundo laboral, ¿cómo podemos nosotros también relacionar o permitir ese contacto también para darle a entender, por ejemplo, a la persona, al jefe? Es importante que se realicen que se realice este diagnóstico, que se realice esta estrategia, es importante basarse, por ejemplo, de acuerdo a la actividad económica, cómo podemos hacer nosotros eh, como ya futuros profesionales o desde la academia, qué se nos podría aportar para que nosotros pues precisamente podamos llevar todos estos procesos hacia las organizaciones. Bien, lo primero es el contexto. Cuando tienes el contexto claro, te queda mucho más fácil de hacer esa relación
del lugar en el que estás y tu área de trabajo, tu profesión, tu ejercicio. A los comunicadores, infortunadamente, nos cuesta mucho entender como la parte financiera, nos cuesta mucho cuantificar. Entonces, sí es importante generar, no sé, formación o capacitación o entrenamiento, bueno, como ustedes quieran llamarlo, en indicadores, en saber cuantificar esa actividad que nosotros realizamos y cómo esos esfuerzos de comunicación contribuyen también económicamente a las empresas a reducir gastos, a aumentar ventas, a optimizar productividad, o sea, entender, o sea, meter como la comunicación y entender esa lógica ya de la organización es lo que permite, digamos, que el discurso del comunicador se venda ante un gerente, ante una junta directiva. Cuando tú le dices a un gerente, mire, es que si usted invierte en comunicación, si usted realiza este plan de comunicación, pues va a reducir en esto, en esta cantidad o de esta manera o en este porcentaje su rotación de personal, por ejemplo, si estamos hablando de una campaña interna, ¿sí? O va a aumentar en tanto porcentaje o en tantos millones sus ventas si le apuesta a este tipo de comunicación, orientado hacia lo externo. Entonces, siempre es pensarlo en esa comunicación, o sea, sí, la comunicación ideal, de que todos convivimos, de que sí, como el espacio de convivencia y de paz bonito, claro, eso es importante, pero a las empresas les, les, les funciona y les va muy bien y les interesan los indicadores. Entonces, ¿cómo la comunicación contribuye al logro de esos indicadores? Eso sería como en lo que hay que trabajar para poder vender ese discurso en el campo organizacional. Esto precisamente se ve muy ligado a la necesidad que se encuentra actualmente de que los comunicadores tengamos esos conocimientos en ads, Facebook ads, Google ads, donde también se pueden como mostrar y se pueden dar esos resultados que no solo como comunicadores, entonces realizamos esa labor de unir a los colaboradores o de informar, sino que también precisamente de dar esa cuantía. En ese caso, ya como para ir cerrando, desde tu parte experta, desde esos conocimientos precisamente en las áreas digitales, en las áreas de ads, de Facebook, de Google, ¿cuál sería ese mensaje o cuál sería la recomendación para nosotros futuros profesionales dentro de estas herramientas? ¿Cuáles serían en las que más tendríamos que trabajar? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Por qué? Bien, considero que más que manejar la herramienta, ¿sí? Es decir, el Google Ads, el Facebook Ads, la plantilla como tal, es entender la estrategia, es entender qué movimientos debo hacer con mi presupuesto, ¿sí? Qué movimientos debo hacer con mis mensajes, mis actividades para lograr esos indicadores. Y pues estar pendiente del ROI, ¿no? Del retorno de la inversión. O sea, entender cómo son esos cálculos y de qué manera yo juego, ¿sí? Porque es un juego para poder ganar y retornar esa inversión. Ya para finalizar, ¿alguna experiencia particular que nos quieras comentar sobre algún momento que te haya pasado en alguna organización donde se planteó todo eso, se realizó ese diagnóstico, pero de pronto la gerencia o los líderes dijeron no, no nos parece, o sí lo plantearon pero después no, o se dejó a un lado? Bueno, digamos que una experiencia ya, o sea, en particular un caso concreto, pues en este momento no lo puedo, digamos que traer a mi mente así puntualmente, pero sí te puedo decir que es una realidad y que los presupuestos de comunicación, los departamentos de comunicación siempre son los que están pendientes a reducir presupuesto, a terminar, a acabar cuando una organización entra en una crisis o cuando una organización está pasando por dificultades. Entonces, el escenario, con esto a qué voy, porque van a decir, bueno, ¿y eso qué?
Con esto a qué voy, que el escenario en las organizaciones no es fácil, el escenario para el comunicador en las organizaciones no es fácil, además porque hay una línea muy delgada con el marketing, por eso es vital, digamos que pulir esas competencias y conocer y ir más allá de la comunicación, ¿no? De lo que conocemos nosotros como el centro de la comunicación. Entonces, no puedo en este momento contarles una experiencia porque no lo tengo, pero sí les puedo decir que el escenario es fuerte, pero es interesante porque se pueden lograr cosas y ejercicios bien interesantes de transformación al interior con los vecinos o al exterior de la organización. Entonces, siempre nos va a esperar un escenario difícil en las organizaciones, porque la comunicación es lo que se ve como por allá en lo último, pero bueno, es todo un reto y es toda una oportunidad para hacer cosas chéveres y por las empresas y para las empresas. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has comentado y de hecho, pues desde esta parte siempre para nosotros los comunicadores es un poco difícil porque, bueno, nosotros planteamos y el jefe o la persona líder o la gerencia dice, no, esto no me parece, o esto sí, o aplican una parte y luego ya no, y se deja a un lado y de repente entonces, ¿por qué no dio resultados? Eso suele ocurrir mucho. Entonces, bueno, para nosotros, respecto a los hallazgos que hemos venido realizando, también era importante contar con la opinión de una experta. Nos alegra mucho contar con tu opinión y si esas opiniones desde varios aspectos también para nosotros es importante porque enriquece la investigación que estamos realizando y bueno, esperamos compartirte precisamente este podcast y todos los resultados que tengamos y que bueno, esto pues pueda aportar precisamente a esta labor de nosotros como comunicadores que es difícil, pero que es importante, sin dudas. Difícil, pero importante. De acuerdo, sí, como les digo, el escenario no es fácil, pero creo que para ninguna disciplina. Pero pues yo soy una amante de mi comunicación organizacional y siento que hay muchas cosas chéveres para hacer en las empresas, porque es que en la organizacional se trabaja en muchas cosas, se trabaja desde muchos frentes. Entonces, bueno, qué bueno saber de estas iniciativas en la cabeza o en el liderazgo del propio José, pues que conozco también muy bien de otros escenarios, con mucho afecto. De verdad que me alegra saber que se están abriendo estos caminos de investigación en comunicación organizacional, porque no son muy comunes. Ustedes ven, pues hay mucha investigación en periodismo, en comunicación más hacia lo social, hacia lo comunitario. Entonces, qué bueno, de verdad que me alegra mucho que ustedes se interesen por esa investigación en lo organizacional y que hagan sus aportes desde la academia al campo. Qué bueno saber que están trabajando en ello y espero pues conocer los resultados, por supuesto, de su investigación y poderlo socializar con los compañeros en la institución a la que pertenece. Este fue un episodio más del podcast La N en Comunicación es por Mujer. Gracias por escucharnos, dale play y sigue en contacto. Nos vemos.